Ok, ok. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezamos este estudio vimos una imagen y estábamos estudiando un poco el contexto, ¿verdad? Porque era un momento histórico dentro del Imperio Romano que se está dando esta carta. Y dentro de esa imagen, una de las cosas más importantes o más controversiales de esa época eran lo que se llamaban los códices de la familia. ¿Se acuerdan? Bueno, la cosa es que el imperio va creciendo y va absorbiendo pueblos. Sí, absorbiendo creo que es una buena palabra, pero sí fue más violento que eso. Pero bueno, los iba absorbiendo. Y entonces una de las cosas más difíciles es cómo establecer una ley civil eh, y legal en un imperio con tanta diversidad. Entonces, dentro de las polémicas de ese momento, era precisamente la familia y el códice familiar. El códice familiar era lo que hacía, era regular la relación entre el esposo y la esposa. Hola, Carlos. Hola, 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 Buenas buenas. noches. hermana. ¿Cómo está, ¿Cómo les Isa? va? Gracias a Dios, muy bien. Qué gusto verlos. Qué bueno. Sí. Qué dicha, gracias al Señor. Estamos Eso. hablando de los códices de la familia, ¿no? Cómo eso era importante. Y por qué hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 5 versículo 21 al 33. Así que bueno, todos los casados, este texto nos va a dar por la jupa de seguro. Em, entonces, los códices regulaban tres tipos de relación principalmente, ¿no? Esposo y esposa, hijos y padres, padres e hijos, y los esclavos de la familia, ¿verdad? Los que después de cierto tiempo de servicio podían integrarse a la familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto era muy importante? Bueno, dentro de lo que existía en la regulación, primero que nada, dentro del Imperio Romano en ese momento, es que estos reglamentos veían a la mujer como, como una posesión, ¿verdad? Ese era lo primero. Lo segundo era que, bueno, no eran igualitarios, hombre y mujer no eran de tú a tú. Lo segundo es que si el esposo practica una religión, sí o sí, como es pertenencia su esposa es pertenencia de él, tiene que practicar esa religión, ¿sí? Entonces vamos a ver dos textos fuera de lo que vamos a estudiar hoy, solamente como para un contexto de por qué era tan importante lo que Pablo va a decir. Primero, lo primero que tenemos que ver es Gálatas 3:28. ¿Recuerdan? Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre y mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Entonces, Ah, espera. Acabamos de ver el código existente en ese momento, que el hombre era por encima de la mujer. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo de entrada es sumamente revolucionario, ¿verdad? Hombres y mujeres son lo mismo. Em, Después, en Primera de Corintios, que también fue un texto muy polémico para la historia, en Primera de Corintios 7:15, vea lo que dice. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Entonces lo que está diciendo el apóstol acá es, bueno, si están en un matrimonio que él no es creyente, tú eres creyente, pero él se quiere separar y decide separarse, pues no se lo impidan, no pongan esa barrera. ¿Y qué decía el códice en ese momento, la familia? Que donde va el hombre tiene que ir la mujer, ¿verdad? Y aquí le está dando igualdad y libertad a la mujer. Así que todos estaban viendo en el cristianismo, dentro del imperio, un gran peligro. El gran peligro es que es demasiado poder y demasiada libertad para la mujer, ¿verdad? Em, entonces, nada más para tener en contexto un poquito, un escritor de aquella época dijo, Adelfo se llamaba, este es algo que encontré del siglo segundo. Dice, hablando de las mujeres,
los dos mejores días de la vida de una mujer son cuando se casan y cuando se mueren. Eso fue lo que dijo él. Oh. En ese momento, dentro de la dinámica de las sinagogas, las mujeres no tenían voz, no tenían voto y eran inmundas durante su menstruación, ¿verdad? Entonces, un rabino aconsejaba, no hables mucho con las mujeres, aunque sea tu propia esposa. Y la cosa es que dentro del imperio, en cuanto más al oeste estaban, pues la situación era un poco mejor, ¿verdad? Pero las mujeres jamás gozaban de las libertades que podríamos imaginar hoy. Las mujeres tampoco podían acceder a una educación, las mujeres no podían ser testigos en un tribunal de justicia, no podían adoptar hijos, no podían heredar, no podían tener propiedades y como definieron Aristóteles y Josefo, son inferiores a los hombres en todos los sentidos. Esto es lo que ellos decían, según el libro de Eclesiástico 25:3. Entonces, todo eso tenemos que considerarlo ahora sí que vamos a abordar el texto de hoy. Se decía también que una mujer que estaba bailando en el portal de su casa era algo escandaloso por la exposición que tenía. Entonces, era imposible pensar en un lugar donde adoraran hombres y mujeres juntos. Eso era inaudito. Entonces, por todo esto y la expectativa de la iglesia, el apóstol se ve en la necesidad de tratar el tema del matrimonio, ¿verdad? Así que vámonos a nuestro texto para ver qué sorpresas encontramos hoy. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice así. Aquí ¿Con dice qué traducción? esta es la nueva versión internacional. Sí, la nueva versión internacional. Pero aquí, Carlos, que Pero está bien si la que tengan a bien está. Ok. Ok, vamos. Dice que está Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. ¿Sí? Entonces vamos a ir a verso y vamos a ver cómo nos va con esta metodología. Vamos a ir verso a verso y vamos a ir todos diciendo 4 cosas. Primero, ¿qué aprendo en ese versículo de Dios? ¿Qué aprendo en ese versículo del corazón del hombre? ¿Qué dudas tengo en este versículo? Y finalmente todos vamos a pensar en aplicaciones, pero de todo el texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en este, juntos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, las primeras 3 preguntas es, ¿qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo del corazón del hombre? ¿Y qué dudas tengo en el versículo 21? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué aprendo de Dios o de Cristo? ¿Qué es un mandato? Por reverencia a Él. Someternos unos a otros es un mandato de Dios. Por reverencia a Él. Okay. Eso es lo que aprendemos de Dios, ¿no? Él es la base del matrimonio, es por respeto a Él. Eso es lo que... La ¿Qué, obediencia.
Ok, La obediencia, sí. Porque él fue sométanse. padre. Exacto, Ujú. es eso. Yo a Dios Padre y Él espera que nosotros hagamos lo mismo entre nosotros. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué aprendemos del corazón del hombre? De que es un irreverente. Que si fuéramos fáciles, no, este Es versículo no existiría. indomable. Que somos un montón de Sí. cabritos. Yo creo que podemos apuntar que aprendemos de nosotros o de nuestro corazón, que es el sometimiento del hombre a la mujer y la mujer al hombre. O sea, Ujú. es en esa igualdad, ¿no? Ok. Ya lo Ajá. hicimos muy bien en el 22. Entonces, aprendemos de Cristo, aprendemos de Dios, que Él es la base del matrimonio, es por reverencia a Él, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de nosotros? Que es por obediencia y es mutuo. Ujú. Muy bien. Pero ¿Qué eso no es preguntas? fruto de un mandato, ¿verdad? Porque Dios tiene que establecer el mandato. Si no, me imagino que al hombre por sí solo no va a ser tan sometido. No. Ujú. También que si aprendemos a someternos a Dios, podemos obedecer a otros. Ujú. Eso es importantísimo. ¿Qué preguntas vemos en el 21? Ujú. Perdón, Magnito, también en la humildad, porque el hombre para someterse tiene que ser humilde y renunciar a su propio ego. En esa cultura tan machista, imagínense, eh, en la nuestra no estamos muy lejos, ¿no? Porque el hombre siempre se ha creído superior a la mujer en todo. Entonces, es muy difícil, es romper cultura ahí definitivamente, ¿verdad? Nuestros arraigos culturales. Al someterse a unos a otros, el hombre y algunas mujeres también actualmente, ¿verdad? Son como muy dominantes. Ok. Cuesta bastante. Ujú. Voy a poner la pregunta sobre unos a otros aquí para comentar de eso después también, pero ese comentario es clave. Ujú. ¿Y por qué Ok. esa reverencia entonces a Cristo? Ok, ok. Una pregunta podría ser, ¿en qué sentido tengo que someter? Bueno, la gran pregunta es ¿qué significa someterse, no? Ajá. Eso, esa es una gran pregunta. Ujú. Ok. ¿A qué Vamos debo con... someter? Ahora yo también tengo otra pregunta. ¿Podría decirse que someternos a Cristo? Sí, pero ¿por qué someternos unos a otros? Ok, Sí, dice que por reverencia, pero la reverencia sería someternos a Cristo, pero es como un paso antes. ok. Unos a otros, Eso primero. sí. Vale que no me... A Cristo sí. Ok, vamos con el 22, ¿sí? Mm, Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Qué aprendemos de Dios? De que así como él se sometió a su padre, la iglesia tiene que someterse a él. Mm, Siendo la iglesia, está hablando de los Bueno, esposos. La esposa, de la sí. la esposa, esposa. pero la esposa es parte de un símbolo de la iglesia, ¿no? Ok, entonces pongamos aquí en naranja, ¿qué aprendemos de Dios? Que Él es la base, ¿no? O sea, Ujú. la razón de ser del sometimiento de la esposa al esposo es al Señor. ¿No? Ujú. Sí, lo que aprendo es que Dios merece que nos sometamos a Él. Él es digno de que nos sometamos a Él. Y así Ok. entonces se nos manda entre esposos y esposas, ¿verdad? Mi Tiene pregunta para Es digno de ustedes, que nos sometamos. tiene mi que haber pregunta, conciencia en ajá, el hecho de perdón. que si una mujer dice que se somete al Señor, pues de la misma forma tiene que someterse el esposo, haciendo alusión al mandamiento, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces sería posible en el versículo 22 que una mujer diga, yo me someto al Señor, pero a mi esposo no. No, Y, no estaría bueno, correcto. sí, pasa, Paz, estaría Pasa, correcto. pero el pasa, sí. versículo 22 eso aprendemos del Señor, ¿no? Como en esa base, ¿no? Ujú. ¿Qué aprendemos entonces aquí en este caso, del corazón de la mujer? Tiene que estar de Por, amar al Señor
Porque si ama al Señor, ama a su esposo. Que por Voy a poner, naturaleza no nos sometemos, así que se nos manda a someternos. ok, voy a marcarlo con verde. No, eso aprendemos. Ujú, Yo vale. creo, manito, que como decía Isabelita hace un instante, si en esos tiempos, en la cultura y la sociedad, con todas sus cosas que habían tan discriminantes con respecto a las mujeres, las mujeres de esa época no eran tontas y tenían sentimientos y emociones como las que tienen actualmente cualquier mujer. Yo me imagino que aún en medio del temor de Dios que pudieran sentir, tal vez el esposo no hacía todo lo posible como para que él se mereciera ese respeto, y esa honra. Uno tendría que considerar eso, aunque la obediencia está aún en medio de esa posible actitud negativa, pero Ok, me imagino que no era fácil. no, 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 no. Ahora, del versículo 22, algo que les llama la atención o que quisieran preguntar, o que tenemos dudas. Porque dice que a sus propios esposos. Ok, a sus Si propios habla de esposos. propios y lo dice en plural, entonces, bueno, también esposa está en plural, perdón, sí. Ok, ok, ok. Bueno, pues saltamos al 23, ¿sí? Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es No, cabeza. perdón, yo sí tengo Ah, una perdón. pregunta. Es que, Ajá, sí, es que dice, sométanse a sus esposos como al Señor. O sea, qué mandato más alto, a ese nivel de verdad nos tenemos que someter a nuestros esposos como al Señor. Me parece muy ok, fuerte. ok. Voy a poner una pregunta sobre el cómo, ¿sí? Para hablar de eso después. Eso tiene pólvora. Ese tiene pólvora. Ok. Versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué aprendemos de Dios y de Cristo en este versículo 23? De que él, Ahí yo le tomo la palabra que acaba de decir Rosemary, en el sentido de que es un punto muy alto, ¿no? Porque el Señor estaba pensando en que la labor de líder en la casa que tiene el esposo, ¿verdad? Tiene que ser al mismo nivel de la entrega y liderazgo que tuvo Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, de ahí la esposa podría decirle, bueno, si yo necesito que usted sea un hombre que actúe como lo actuó Jesucristo en su relación con la iglesia, para poder yo Ok. respetar su liderazgo. Digo, Voy a poner entonces una línea sobre el cómo, porque vuelve a repetirse. Ok, eso ajá. es una. ¿Qué aprendemos entonces de Dios o de Cristo en este versículo? Y sería, creo que esto. Y también Cristo el es por qué. cabeza y salvador. Ok. Eso es lo que aprendemos, ¿no? Cristo es cabeza y salvador. Y Perfecto. también ese por qué. También es controversial. ¿Por qué al esposo? ¿Por qué el esposo es cabeza? Ok, entonces esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué aprendemos del corazón del hombre en este texto? Ujú. ¿Qué nos dice el texto del corazón del hombre? Del hombre esposo. Del hombre esposo. Ah, no, es del Del género. es- Que él tiene que someterse al Señor para poder ser cabeza de su esposa. Voy a ponerlo en verde. El esposo es cabeza de su Ujú. esposo. Ok. Ya tenemos qué aprendemos de Dios, qué aprendemos del esposo. Noten que hay una cosa. Cristo es cabeza y es salvador, pero el esposo es solo la cabeza. Entonces nos está presentando, nos va a presentar ese ejemplo, ¿no? Nuestro matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia, pero Ujú. no perfecto, en el sentido de que hay ciertas cosas que Cristo hace por su iglesia que nosotros no vamos a poder hacer por nuestras esposas, ¿sí? Entonces Cristo es cabeza y salvador, pero el hombre, el esposo, no es el salvador de su esposa. Ok, eso es lo que quería poner claro. Versículo 23, aprovechemos y le hacemos preguntas al versículo. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les genera incertidumbre de este versículo? 23. Que no sea la incertidumbre.
Mm, ¿Por qué esa comparación? Como que el esposo es la cabeza de su esposa. O sea, claramente la cabeza de nosotros es el cuerpo, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué nivel nos está poniendo? ¿Por qué el cabeza y Ok, nosotros cuerpo? Y sé que es comparación de Cristo y la iglesia, pero para entender ok. por qué esa comparación. ¿Qué implica la cabeza? Ser cabeza. ¿Y por qué esa comparación de que Cristo es cabeza, salvador de la iglesia? También. Ah, ok, ok. Esto voy a poner una pregunta sobre Salvador, solamente Ujú. para hablar un poco de esto. Ok, pues no hay otra en el versículo 23. Sí, sí, ¿no? 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Qué aprendemos de Cristo o de Dios aquí? Él espera obediencia de parte de la iglesia. Ok, Obediente a Dios. Sí, obediencia. me parece muy parecido al primer versículo, el 21, ¿verdad? Nos llama Ajá, una vez más a ese sometimiento. Sí, eso, pero eso, eso. Bueno, si obedecemos al Señor, podemos someternos. ¿Recuerdan que hemos hablado de cuando hay un patrón, es hay una razón? ¿Cuántas veces ha aparecido la palabra someterse? Eh, Tenemos una acá, dos, en el tres, 21 y en el 22. La tercera vez, ¿verdad? Ok. Vean este otro. Sométanse. Cuarta vez. Ahora es ajá, la tercera vez que le dice solo a la mujer que lo haga. Y el primer sométanse es para hombres y mujeres. Ok. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué notan de diferente entre el versículo 22 y el versículo 24 cuando habla de sometimiento? sométase y sométese. Ajá, a sus esposos. ¿Y qué agrega el versículo 24? Que tiene que someterse a sus esposos en todo. En todo. Ok. Ahí ahora sí. Aprendemos entonces que Dios y Cristo estaban esperando sometimiento. ¿Qué aprendemos del corazón de la mujer acá? Es casi un eco, ¿no? Del 22. Ujú. Que sí, De hecho, es simplemente obediencia, obedecer, Ok. Ok. obedecer al Ahora, Señor. ahora, ¿qué preguntas o qué dudas o qué cosas les deja el texto? Ahí, ¿qué quisieran saber más? Mi Falta esposa de una vez preguntó Ajá, cómo en todo, ¿qué es todo? exactamente. Exactamente, Eso iba a ya yo decir. iba a decir eso. ¿Y qué es ¿Qué todo? qué incluye? por supuesto, Deme la lista de lo que incluye. Solo esto sería Lo interesante. más todo importante, es deme las todo, dirían los excepciones. hermanos. Todo es todo, dirían cuando aparece esa palabra. Sí, 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 este es el Sí. legítimo, me conviene, ¿no? Entonces todo es todo, pero no, vamos a ver el contexto, ¿ok? Después. ¿Alguna otra pregunta del versículo 24 que quisieran saber más ahí? ¿No? Mm, Todo sí, clarito. cuatro, cuatro. A ver. Así Ok. como la iglesia se somete a Cristo. ¿Y por qué la iglesia se somete a Cristo? Voy a ponerla acá en el signo de pregunta, pero va a ser como eco de arriba. Casi que voy a replicar la respuesta. ¿Sí? Versículo 25. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué aprendemos de Cristo en este versículo 25? Ya estamos respirando en el 25. Las mujeres respiran y los hombres aguantamos. Perdón, sí. Bueno, lo que pasa es que las mujeres han dejado de respirar por siempre, probablemente, ¿verdad? Digo, Sí, 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 sí. haciendo. Ajá. Ujú. Y Bueno, que aquí vale un vemos, comentario, ¿no? Que Pablo primero trata a las mujeres. Creo Ujú. que se esperaba al revés, ¿no? Como que hablar a los hombres y después a las mujeres, pero cuando habla primero a ellas, no es para darle una lista de mandamientos, sino que vamos a ver que tiene otro sentido también, de darle dignidad. Don Omar, dígame, o no, díganos. es que ¿qué espera Dios de nosotros? Es una pregunta.
Sí, la primera es que aprendemos de Cristo en el Ok. texto, la segunda es que aprendemos del corazón del hombre y la tercera es qué dudas. Después vamos a Es pensar que en una aprendemos de aplicación. Cristo. Yo diría que Él espera que nosotros amemos a las esposas. Ok. ¿Cómo debe amar el marido a su esposa? No, no, eso no es No. una pregunta. Es lo que Él espera, lo que Cristo espera de Cristo. Ok. Lo que Cristo espera de nosotros. Sí, esto es importante, pero ¿qué nos enseña Cristo en este versículo de él mismo? Cristo amó Que ama a su y, iglesia El y se ¿y amor qué entregó por más? ella. murió por Y ti. se entregó por ella. Ah, También. ok, ok, Emocionalmente. ok. Entonces sí, aquí aprendemos dos cosas de Cristo. Amó y se entregó. Muy bien, muy bien. Y aprendemos del hombre, entonces don Omar ya lo dijo, está esperando que amemos a nuestras esposas. Muy bien. Tiene que amar ese esposo a las esposas también. Y que se entreguen por sus Ok. esposas, que las amen y se entreguen por ellas. Ok, ¿qué palabrita se ha repetido con respecto a las otras? El cómo, El cómo. ¿sí? Esa es la palabra clave. Perfecto. Vamos entonces al 26, a ver qué pasa en el 26. Para hacerla santa, él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Entonces, aquí no vamos a aprender nada del corazón del hombre, seguramente, pero ¿qué aprendemos de Dios? De que él se entregó. No, solo en el 26. Bueno, Para Magnum, hacerlas, ¿cómo está? o sea, Bienvenido. nos lavó. Hola, gracias por ello. Estamos yendo versículo a versículo, haciéndonos estas tres preguntas. ¿Qué aprendemos de Dios en ese versículo? ¿Qué aprendemos del corazón del hombre? ¿Y qué dudas nos saltan de ese versículo? Para después recorrer todas las preguntas y pensar en una aplicación juntos. Versículo 26. Bueno, aprendo de Dios que nos demanda santidad, nos demanda... Ok. Que Aprendemos de Dios Bueno. la razón, ¿no? Por O sea, el medio de propósito. Pero del hombre también aprendería que estamos, o sea, si necesitamos purificación es porque el hombre está, no sé si la palabra es sucia, contaminado. Entonces, siento que sí hay algo que aprender del hombre, está contaminado, Dios tiene que purificarlo. Sí, eso me gusta. Eso me Mm. gusta. Y tiene mucho sentido en lo que acabamos de ver, porque para la religión judía, la mujer cuando estaba en su periodo era impura, ¿verdad? Entonces necesitaba purificación, no el hombre. Pero aquí nos muestra que es hombre y mujer necesitábamos purificación, necesitábamos lavamiento y necesitamos que Él nos hiciera santos. Muy buena observación. Okay. Por eso murió él para podernos purificar, para poder purificar. Voy a poner entonces qué aprendemos de Dios o de Cristo, que el objetivo era la santidad, ¿no? Ok. Versículo 27. Entonces, bueno, no sé si en el 26 queda alguna pregunta, algo que nos llame la atención, que no nos cierra del todo. Sí, porque con agua mediante la palabra. Uno es líquido y otro no lo es. Entonces, con agua mediante la palabra. Ok. Agua Ok. y Lavándolo con agua suena lógico, pero ¿por qué mediante la palabra? ¿Cómo se conecta? Ok. Es buena pregunta. Muy buena. Pero ya hace referencia. Puede ser. la palabra nos explica. Pues Dándolo con- ahí, si no hay nada más en el 26, pasamos al 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué aprendemos de Dios y de Cristo en el 27? Que nos presentaremos ante Él. Okay. Dios hace todo esto para presentarse a sí mismo a una iglesia, ¿verdad? Que en el cielo no puede haber nada Impuro. impuro ni intachable, tiene que estar totalmente limpio. Para presentársela a sí mismo. Voy a poner, entonces, ahí, eso aprendemos de Dios. Él lo hizo para su propio deleite, ¿verdad? Para su propia gloria también. ¿Qué aprendemos de el corazón del hombre?
¿Qué es lo que podemos ver aquí en este texto? Que necesita Dios definitivamente, porque lograr ese currículum de cosas que dice este 27, el hombre por sí mismo no lo va a lograr. Ok. Voy a Que de poner hecho entonces, resumen ninguna otra imperfección dentro de la lista, ¿verdad? sí, radiante, sin Imperfecto mancha ni nuestro arruga, corazón. Y arrugas. imperfección, Ni ninguna otra imperfección. Ujú. santa No tan intachable. e intachable. Ok, aprendemos 5 cosas que hace Dios en el corazón del hombre, ¿no? Presentarse a sí mismo o formar una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin imperfección e intachable o santa e intachable. ¿Sí? Tanta intachable. Ok. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Qué aprendemos entonces aquí? Del corazón del hombre. Así mismo, esposa de amada. Fuerte. Ok. Que El tiene un que gran ama a su desafío esposa. a someterse y lograr hacer esa labor tan importante. Oh, ok. Que por eso el Señor sacó a Eva de la costilla, porque nosotros somos cuidados, pues nos cuida, el varón nos cuida a nosotros, la mujer. Ahorita estoy cuidando aquí a esta mujer que no se caiga. ¡Oh, Antonella! Qué terrible. Yo veía que se caía. Y me di cuenta porque Aprendo está viendo de la Dios, con pantalla. la comparación que hemos venido leyendo, es que dice el que ama a su esposa se ama a sí mismo, y con la comparativa que se ha hecho de Cristo es que realmente Dios nos ama por amor a Él mismo. Ok. Esto es importantísimo. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, voy a poner una cajita. Así mismo. ¿Sí? Sí, yo diría también, Minor, que digamos que en la pareja el hombre y la mujer son uno solo, digamos. Entonces, al ser uno solo, el amar a la esposa es amarse a sí mismo. Ujú. Y aquí lo que está haciendo el apóstol, y lo va a hacer más adelante de una forma explícita, es volviendo a darle brillo a Génesis, ¿sí? Pero lo vamos a ver hasta el 31. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, cosa que no nos cierra ahí en el 28? Todo muy Lo que claro. veo es un contraste con la actualidad, ¿verdad? Porque dice debe amar a su esposa como su propio cuerpo. En este tiempo sería más bien mi cuerpo debe, es demasiado importante, ¿verdad? Como ahora se aplica. Entonces, más bien por amor a mi cuerpo no me expongo a una esposa imperfecta, ¿verdad? No Okay. merezco Ah, una esposa imperfecta porque me amo pero- mucho. Entonces, eso es un contraste muy interesante con la actualidad. y mi hermana, esto sería pensando en el 29, ¿verdad? Parece. No. No, en el 28. Es lo que está Ah, hablando ok. Ruth. No, en el Ok, 28. Ujú. 28. Ujú. Buena observación. Voy a poner acá propio cuerpo para hablar un poco de esto. Y veamos en el 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Qué aprendemos de Cristo en este texto? ¿Qué hace Cristo por su iglesia? Nos Lo alimenta. alimenta y lo cuida. Eso, muy bien. Entonces lo voy a marcar. Ay, perdón, me equivoqué de color. Vamos a marcarlo. Perfecto. ¿Y qué aprendemos del corazón del hombre? ¿Qué es lo que Cristo espera de nosotros? De que debemos ser cuidadosos con esa palabra. ¿Cómo Nos llama a Cristo amar, hace? ¿Verdad? Hace iglesia. Ujú. nos Nos llama a está amar hablando. de la manera correcta, ¿verdad? Ajá. Ok. Es como un llamado a la sabiduría, ¿verdad? Nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. Entonces, nos llama como esposos a hacer lo mismo que hizo Cristo o que hace Cristo por su iglesia. Al contrario, está al Ah, contrario. aquí. Ujú. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Sí. Cuida. ¿Alguna cosita que salga ahí del 29? ¿Una pregunta? Algo que... Ya esto.
¿A qué se referirá con el tema de odiar su propio cuerpo al inicio? Ok. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Muy bien. Que perdón, ¿podría alguien refutar y decir mentiras? Un anoréxico sí lo odian. El que no Sí, cuida su cuerpo sí lo odia. Entonces podríamos decir, no, eso no aplica para todos. Entonces, si no se aman a sí mismos, pueden amar a alguien más, pueden amar a Cristo. ok. No Sí, puede. este tiene mucho que ver con el contexto. Y vamos a hablar un poco de eso y es muy buena pregunta. Bien. Entonces vamos al 30, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué aprendemos de Dios en este versículo 30? Que le pertenecemos. Que le pertenecemos, sí. Sí. ¿Somos miembros? Que nuestro cuerpo, inclusive nuestro cuerpo, ni nos pertenece a nosotros porque le pertenece a Dios. Le Ok, pertenecemos. ok. Aquí quiero sembrar una pregunta. Voy a sembrar una pregunta sobre ¿somos miembros? Ujú. Ok. Ujú. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. No sé si encontramos algo que aprendemos de Dios o de Cristo allí, en el versículo 31. ¿Qué ven? Ese- Que, ¿Por que nos qué une a Él. del papá y de la mamá para unirse a su esposa? Significará Bueno, que Cristo se unirá a la iglesia como un esposo con una esposa. No, es como la unión entre él y su cuerpo, al que no ha odiado nunca. Eso me pareció cuando dijiste, perdón, en Ok, el anterior. llegarán a ser. Ujú. Ok, Ajá, esto aprendemos. Ujú. ajá. O sea, el ejemplo del matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia es un final feliz, ¿verdad? Eso es muy esperanzador y definitivamente. Ujú. ¿Qué aprendemos del corazón del hombre? En el versículo 31. Mm. De que su amor por la esposa tiene que ser genuino, como para pensar en abandonar a su papá y a su mamá, ¿verdad? En razón de que uno puede tomar a la ligera un ligamen de este tipo. Ok, Yo pienso que entonces el mandato para el hombre, ¿cuál es? Someterse a Cristo. Hay uno más claro todavía. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dejar Unirse, a su padre y a su madre. Ajá, unirse. los verbos. Antes de unirse a su esposa, tiene que dejar a su padre y a su madre. ujú, Y se unirá. ese y se unirá, eso habla de algo posterior a una decisión como esta. Ok, muy bien. Y aquí Marlon está en una N pequeñita. Y aquí, si usted le da clic, bueno, es una referencia a Génesis 2:24. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une y los dos se convierten en uno solo. Sí, esa es la referencia que el apóstol está usando acá. Entonces, antes, como así mismo, era solo un eco, pero aquí tenemos la referencia directa, ¿no? Muy bien. Algo que no nos deja preguntas ahí en el versículo 31, o dudas, o de pronto quisiera que me expliquen o me hablen un poco más de eso. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. O sea, eso lo conocemos, lo escuchamos por siempre, pero eso es que es una reunión tan íntima, tan sola, tan especial, y visto desde el punto de vista del Señor, es algo tan increíblemente satisfactorio pensar que independiente de su naturaleza, ¿verdad? Como Dios se une a sus criaturas, a su gente, y como nos amó tanto que nunca nos ha odiado a pesar de todo lo que hemos hecho. O sea, es un amor tan profundo y que va más allá lo que le mandan amar al hombre, en este caso, a su esposa, de una manera tan extraordinaria.
que a veces digo, es peor eso a lo que nos están demandando a nosotras en este caso, ¿verdad? Pensándolo para Mm, poder. Ajá. es, Bueno, eso, vamos a hablar también de eso. Me gustó mucho este comentario. Ujú. Tengo una pregunta. Voy conduciendo por si se corta. Tengo una pregunta con respecto a que se unirá y será una sola carne. Obviamente no es literal, ¿verdad? Que no es que nos pegamos, pero es una implicación muy profunda. Y recuerdo el versículo donde dice que el que se junta con ramera, uno es con él y se contamina. Entonces, eh, ¿puedo yo, como esposa, orar por mi esposo, por ejemplo, el incrédulo, ¿verdad? El incrédulo, como si fuera yo misma? O sea, tengo, que no se malentienda, tengo esa autoridad de como me postro y me humillo ante mí, humillarme por mi esposo, orar por él. No sé si entiendes, o sea, es tan fuerte como un privilegio que Ok, tengo delante de Dios. ok. Esa es buena pregunta. Y sí, 1 Corintios 7 amplía más el tema, pero vamos a por lo menos a tocarlo. Ujú. Sí. También entonces esto significa que los dos se anulan. No, Eso también es una pregunta. y entonces la personalidad de uno tiene que ser igual que el del otro, entonces, ¿no? Bueno, dice mi esposa que conforme van pasando los años yo me voy pareciendo a ella y ella a mí, pero no creo que esto sea cierto ni, ni lo que dice este versículo. Pero vamos a hablar de esto. Ujú. Sí. Ujú. Ok, versículo 32. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. ¿Qué aprendemos de Cristo y de Dios en este caso en ese versículo? ¿Y por qué es un ministerio profundo? Un Un misterio. misterio profundo. Ok, vamos a ponerlo también como una pregunta de una vez. Es algo muy profundo. Ujú. Y yo creo que no. Ajá, te escucho. De hecho, lo que aprendo de Dios que, bueno, como dice Deuteronomio 29, sin duda hay cosas ocultas que no vamos a lograr comprender y esta es una de ellas, es un misterio muy profundo. Ujú. Ok. Sí. Sí, el apóstol dentro de su comparación ahí hace un paréntesis y dice, bueno, esto es un misterio muy profundo, ¿verdad? ¿Cómo explicar la relación de Cristo con su iglesia? Nos falta mucho de conocer, ¿verdad? A Dios. Sí. Pero bueno, dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. En este caso, no sé si aprendemos en este versículo 33 algo directamente de Dios y su carácter, pero ¿qué aprendemos del corazoncito del esposo y el corazoncito de la esposa? Que ambos tienen que tener claro cuál es la idea cuando se refiere a amar a ella o a él como a sí mismo, ¿verdad? Ujú. Porque los alcances de un amor de este tipo depende de cada persona y de cuánto ames realmente a la otra, Ok, ¿verdad? Y estos alcances están muy ligados al nivel de obediencia que uno u otro puede tener para con Dios. Para cambiar. ok. Veamos una cosa interesante del versículo 23. Perdón, del 21. ¿A quién empieza a hablarle el apóstol? A todos. No, ah, a las Somos. esposas. Bueno, en el Perdón, 22. en el 22. en el Después, en el 26, no, perdón, en el 25, ¿a quién le habla? a los esposos. A los esposos. Ok. Y después, cuando está haciendo su cierre, ¿con quién habla primero? ¿Con la mujer o con el hombre? Con el varón. En el 33 decís, En el 33. este, Ustedes le habla a los amen. varones. Ajá. Ok. El Ustedes también amen a su esposo, a sus esposas. Sí. Vemos cómo va haciendo esta transición. Sí, en el 21 le dijo a los dos y viene haciendo como el final de la sección que estudiamos hace 15 días. Después el público es la mujer, el hombre, y cuando ya termina su ejemplo, le esposo. recuerda primero al hombre. Recuerden que ame a su esposa y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Respetar Pues, su, a respetar. su esposo.
Es algo interesante aquí en el 33 el hecho de que en versículos anteriores, cuando Pablo se refería al amor, o sea, se refería tanto que el esposo ame a su esposa y que la esposa ame a su esposo. Pero en este Ujú. 33 vuelve a referirse con respecto al varón de que ame a su esposa, pero sobre la esposa nada más habla de respeto, no Ah, utiliza ok. la palabra por ahí. Don Carlos y doña Isa, yo no sé si ustedes tienen a mano la versión Reina Valera. Si me podrían decir, Esos son ahí son los que el res- tenemos. Ajá. ajá. Sí, cuando dice y la esposa respeta a su esposo, ¿cómo lo dice Reina Valera? El verbo. La- sí, Por lo demás, igual, nosotros 33. Lo demás, Respete. cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, Ah, ok, respeta a su marido. respete a ok, su marido. ok, Ujú. ok. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora sí vamos, bueno, no sé si queda alguna pregunta o algo que les gustaría profundizar del versículo 33. ¿Y a qué Para des- a qué se refiere ese respete a su esposo? Ok, ok, esa es la pregunta. Tal vez definir eso, como Ajá, Pablo lo quería dar a entender. Sí, sí, sí. Ujú. ok, ok, Queda muy amplio en eso, mi hermano. Ujú. sí. Quiero puntos y Ay, comas. Ahora Que- entendió. Quiero verla ahí sobre el punto sobre la I, ¿no? El detalle. exacto, sí. Ok. Bueno, vamos entonces a responder las preguntas desde el 21 y después pensamos en una aplicación juntos que yo sé que vamos a hablar de muchas aplicaciones. Bueno, lo primero es el sométanse. Ese es lo que el apóstol está haciendo es buscando un balance entre las dos partes. ¿Qué era lo que esperaba? ¿Qué es lo que se esperaba? Que la iglesia recibiera instrucción de lo que la mujer debe hacer. Porque, como decía, no me acuerdo quién lo dijo muy atinadamente, como era una sociedad machista en ese momento, se esperaba que la carga fuera con la mujer. Pero la sorpresa es que es un balance, sometimiento y amor. Esa es la clave. Entonces, cuando tenemos que hablar acerca de la interpretación, ¿a qué se refiere el sometimiento? Vemos todo el contexto y el apóstol cambia el verbo. Sometimiento es igual a respeto. Él mismo lo explica, ¿verdad? Entonces, podríamos intercambiarlo, ¿no? Respétense unos a otros por reverencia a Cristo, y esto sería el mismo sentido en el versículo 21. La base del matrimonio es el sometimiento que tenemos los dos al Señor y tenemos unos con otros. Entonces, el versículo 21 es toda la base de lo que es la construcción del matrimonio. No podemos decir que la institución del matrimonio se sostiene fuera del Señor. Él es la piedra angular sobre la cual se genera este respeto. Y el apóstol también en otras cartas nos va a enseñar, inclusive a los esposos, ¿verdad? No puedo tener una pésima comunicación con mi esposa y pretender que el Señor va a escuchar mi oración, ¿verdad? Entonces, es como este triángulo, ¿verdad? Las mujeres aquí, los hombres acá y Cristo está en el centro. Alguien dijo las mujeres de Marte, los hombres de la luna, y lo que nos une es el Señor, es ese respeto, ¿verdad? Y la clave es la palabra reverencia. Cuando el apóstol pone unos a otros, también era algo totalmente salido de cualquier vivencia que existía en esta época, por la opinión tan baja que los judíos tenían en aquel momento. Se daba carta de divorcio bueno, en Deuteronomio hay algunas instrucciones de Deuteronomio 24, lo que hace es, el Señor es, conozco el corazón del hombre y sé que el divorcio va a ser la solución en algunos casos. Entonces lo limita. ¿Cuál era el problema en el siglo primero? Era que básicamente el judío, el maestro de la ley, habían dos escuelas de pensamiento. Uno se llamaba Uliel y el otro Juliel. Uno era muy conservador y el otro era muy liberal, ¿no? Entonces la escuela de pensamiento judío muy liberal, esa fue la que más creció en ese momento. Y se daba carta de divorcio básicamente por cualquier cosa.
Entonces, eso era un gran problema. Entonces, la escuela que se llamaba la escuela del Chamay, la escuela más conservadora, decía, no te puedes separar de tu mujer aunque sea malvada como Jezabel. Pero la escuela más libre daba la situación de la carta de divorcio, básicamente, si la mujer no sabía cocinar, si no le daba hijos, básicamente si salía a la calle sin cubrirse la cabeza. Entonces, era un problema, ¿no? Y lo que hace el apóstol aquí es darle dignidad a la mujer al igual que al hombre y al mismo tiempo responsabilidad. Y por eso pone, sométanse unos a otros y el balance es por reverencia al Señor. No podemos desligar nuestra vida matrimonial de nuestra vida espiritual, porque si no, ahí vamos a empezar a tener conflictos. Versículo 22, sométanse a sus propios esposos. Y esto también era un tema, ¿no? Porque la mujer debía someterse a todo varón. Eh, pero aquí él está diciendo que la clave del matrimonio es este respeto que usted tiene a su propio esposo, ¿verdad? No es a cualquiera, sino que es al hombre. Y entonces al hombre también le da mucha dignidad, ¿verdad? Como al Señor. Entonces, igual la mujer no puede desconectar su vida matrimonial de su vida espiritual. Versículo 23. Porque el esposo es la cabeza. Y aquí es donde hay más debate y no es un texto fácil de interpretar, porque la frase es cabeza se ha por muchos años interpretado como dominio, pero lo que tiene acá, lo que tenemos acá es más bien una base de amor, ¿verdad? Es uno de los textos más tergiversados y controversiales de toda la escritura. ¿Qué significa que el hombre es cabeza? En este texto es que el hombre es el que va a dar cuentas o tiene una responsabilidad especial delante del Señor. Cuando el hombre y la mujer caen después de Génesis 3, Dios a quién le va a pedir, a quién le va a pedir cuentas de lo que pasó. Pues al hombre. Claro, y ahí nacieron las excusas, ¿verdad? La mujer que me diste. Pero el sentido de responsabilidad no es que yo uso eso como un privilegio para estar encima de mi esposa, sino que más bien Dios me exige a mí, ¿verdad? Cuentas. Así que la mujer tiene que ver también eso del hombre, ¿no? Que él es la cabeza en ese sentido, es el responsable directo. Así que hace también la comparación, Cristo es cabeza y salvador. ¿Qué pasa con esta comparación? Está usando la palabra salvador como el que le da valor y le da dignidad al cuerpo. Y aquí hay un paralelo con el capítulo 1, versículo 23, ¿verdad? Cristo es el que completa y el que llena al corazón del hombre, es el que le da esta dignidad. Así que lo que nos enseña el versículo 23 es que el hombre tiene responsabilidad sobre la mujer no puede decir, bueno, usted es el responsable y ya, usted no, sino que ambos tenemos que reconocer el orden que el Señor ha dado, los roles diferentes y que el que nos da dignidad a los dos es Cristo. Versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse a sus esposos en todo. Aquí vuelve entonces con la palabra sometimiento, ¿verdad? No podemos decir que respetamos al Señor si no obedecemos su palabra. Y también pone esta perspectiva, ¿verdad? No podemos decir que nos sometemos al Señor si no existe este sometimiento mutuo y al mismo tiempo este respeto de las mujeres hacia sus esposos. Y agrega en todo, en el sentido también de que no podríamos tener un balance si existen ciertas cosas que la mujer no quiere ni siquiera ni siquiera someterse a su esposo. Bueno, es que existe esta excepción, o sea, esto es lo que no voy a respetar tu liderazgo en esta y esta área. Aquí en todo es eso, ¿no? Así como nosotros, delante de Cristo, los esposos,
daremos cuentas por todo, pues ese mismo es el paralelo, ¿verdad? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En el versículo 25 nada más quiero hacer un comentario. Cristo amó y se entregó. Y después en el versículo 29 dice, Cristo alimenta a su iglesia y la cuida. ¿Qué pasa? Aquí está dejando, no es un amor solamente de palabra, no es un amor solamente para cumplir con normas sociales, sino es amor y entrega. Y Cristo nos deja este ejemplo a nosotros. No podemos decir que amamos a nuestra esposa si no la cuidamos, si no nos entregamos. No podemos decir que amamos a nuestra esposa si no velamos por sus necesidades. No podemos decir que nos entregamos como Cristo se entregó si no cuidamos a nuestras esposas. Sí. Aquí llegó Lucas. Mira que yo Ok. hice. Ahí está Wow, enseñándoles a su abuelita. muy Qué bien. chiva, Lucas. Qué lindo, Ese es, qué precioso. ese es del fuego del osito. Ah, dice que es la casa del osito. Ok. Vean que es bastante interesante porque en aquel momento, básicamente el hombre cuidaba, el hombre nada más velaba por que la mujer tuviera un techo y comida y ya. Básicamente no había mayor responsabilidad. Pero el apóstol agrega, lo cuida, lo alimenta y lo cuida. O sea, una necesidad que tienen nuestras esposas es sentirse protegidas. Y nosotros debemos también, como Cristo nos protege, también nosotros velar por la protección de nuestras esposas y por su cuidado. No solamente llenar sus necesidades, es también velar por ella, en que se sienta protegida. Y no podemos hacer eso sin entrega. Papá, ¿me Ujú. puede imprimir el osito? Bueno, mi amor, en un ¿Este? ratito ya. Ok. Ya hice un trato, ya negocié con él. Versículo 27, el propósito es hacerla santa, purificarla mediante la palabra. Es interesante porque en el versículo 26 hicimos la pregunta sobre la palabra y es que básicamente es el logos, el medio es Cristo. Ujú. Lo interesante es que usa el balance entre agua y palabra, estas dos figuras. ¿Cómo uno lava con la palabra? Y es que Cristo usa estas dos figuras para referirse a sí mismo, ¿sí? La idea es la siguiente: no podríamos ser santos sin que el Señor nos purifique, no podríamos aspirar a ser santos si no fuera por medio de la palabra, o sea, de lo que Cristo hace y de lo que Cristo es. Ujú. Y eso es el versículo 26, es también la base del matrimonio. O sea, no podríamos tener un matrimonio santo, puro, si no es por medio de la palabra, del poder de Cristo y de la persona de Cristo. Teníamos otra pregunta en el 28. Está usando también aquí un tema cultural. Básicamente decía que el cuerpo del hombre le pertenece al hombre y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. En cambio, en el Evangelio encontramos algo muy contra esta idea. Básicamente ya no son dos, sino que son uno solo. Se complementan. Fueron hechos a la medida del uno al otro. Entonces es imposible que el hombre piense que se está cuidando a sí mismo si no cuida a su esposa. Y esto era otra vez algo muy revolucionario, ¿verdad? Y que sea, que sea su propio cuerpo significa que lo debe alimentar y lo debe cuidar. Y eso es lo que Cristo hace como por su iglesia. Eso es lo que debemos hacer nosotros, porque somos miembros de su cuerpo. Es interesante aquí que dice somos miembros, porque aún dentro de la sinagoga habían categorías de miembros. Está ser hombre y ser mujer y no es la misma categoría. Pero lo revolucionario del versículo 30 es que dice que somos en igualdad de condiciones parte del cuerpo del Señor. Y acá los dos llegarán a ser un solo cuerpo, no significa que se anulan, sino que se complementan. Cuando el matrimonio llega al balance de amor y respeto, se da este resplandor precioso del diseño del Señor. Y lo que estaba acá haciendo el apóstol es recuperando lo que se había perdido en Génesis, es redimiendo el matrimonio.
porque el matrimonio en este momento de la humanidad, estoy hablando del siglo I, había sido demasiado manipulado. Y entonces acá vuelve a tener el mismo sentido. El propósito del matrimonio es una unidad plena, un equilibrio, ¿sí? Ahora él dice, bueno, esto es súper importante y la comparación con Cristo y la iglesia es un buen punto, pero es tan misterioso la relación de Cristo con su iglesia que no puedo ni siquiera cavar más, ¿verdad? Llegar más profundo. Pero sí, lo que podemos decir de este texto del 31 es que el propósito de nosotros como iglesia es tener este final de unión, balance perfecto entre amor y respeto. Eso aquí retumba la eternidad de nuevo, ¿no? Esto es lo que haremos con nuestro Señor, respetarlo y adorarlo y Él nos va a amar, ¿sí? Entonces, hasta que lleguemos a ese final pleno, ¿qué tenemos que hacer nosotros los esposos con nuestras esposas? Pues vivir tener un buen reflejo de eso, ¿verdad? Ahora, esto es un misterio profundo, ahí ya lo dije, y que la esposa respete a su esposo. Hermanos, pensemos todos juntos, ¿por qué este texto fue importante para los hermanos del siglo I? ¿Por qué es importante para nosotros hoy? Yo pensaría, Minor, que por lo que usted nos cuenta del contexto, era muy importante en la iglesia de ese tiempo, precisamente por ese tema de que se estaba viendo como tomando muy a la ligera la parte de los divorcios, que es lo que usted nos contaba ahorita, o por lo menos que había una parte que sí interpretaba de esa manera. Eh, y en el tiempo actual yo pensaría que, digamos, ahorita la tendencia humana es muy hacia el amor propio, hacia amarse uno mismo y como que uno es el centro del universo, digamos. Eh, y no darle importancia, digamos, nada más que a uno mismo, ¿verdad? Por eso yo pienso que mucho del problema de los matrimonios en la actualidad es precisamente que cada uno piense en sí mismo, ¿verdad? Y no piense eh, como pareja para todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo pienso que entender esta parte de que Dios desea que uno ame a la esposa y que la esposa lo ame a uno como si fuera uno solo, eh, yo pienso que eso sería algo que si se aplicara en la realidad, digamos, podría ser la solución de la mayoría de los problemas de los matrimonios, ¿verdad? Eh, Pienso que tal vez en la actualidad lo más importante sería esa parte, ¿verdad? Verlo desde el punto de vista de no pensar en uno mismo, sino que ver a la esposa como uno mismo y que si uno ama a la esposa es otra forma de amar a Dios, por decirlo de esa forma. Creo que a veces vivimos como en compartimentos, ¿verdad? Esta es mi vida con Dios, esto es un compartimento, mi vida espiritual, esta es mi vida con mi esposa, este es otro compartimento, ¿verdad? Hay un libro muy bueno y se lo recomiendo, se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Dave Harvey se llama el autor. Dave Harvey dice que desde Génesis 3 solo tenemos un tipo de matrimonios. Un matrimonio es la unión de dos pecadores que dicen acepto. Y entonces él, en su prólogo, es muy chistoso, dice que las películas de Hollywood nos enseñan, ¿verdad? Esa ceremonia preciosa donde está el pastor con la Biblia abierta y todas las familias, todos lindos, y entra el novio, ¿verdad? Y se ve hermoso y bien vestido y peinado, y después viene la esposa y vestida de blanco, hermosísima, y entonces están delante del sacerdote, ¿verdad? Se vuelven a ver y el sacerdote dice, bueno, o el ministro dice, bueno, ya puede besar a su esposa, son uno solo, ¿no? Y ahí termina la película, ¿no? Y fueron felices para siempre. Y él decía que por lo de Génesis 3 más bien hay otra película, hay otra parte de la película que no necesariamente es una película de amor, ¿no? Puede ser hasta película de terror.
y él dice que lo que hace la diferencia es el evangelio. Y no podemos segmentar entre esta es mi relación con Dios y mi parte espiritual y este es mi matrimonio. Tiene que ser Esto debe ser solo un reflejo de lo otro. Ajá. Ujú. Benito, Pero en lo muchas gracias, personal, Marlon. bueno, en lo Sí. personal, bueno, como usted bien decía, ¿verdad? Busca dignificar a la mujer. Creo que lejos de ser algo que nos es gravoso, nos llama a no ser pasivas, sino muy activas. Y sin duda, cuando yo ya otras veces he leído este pasaje, si se quiere, siento mayor demanda al hombre que a la mujer, ¿verdad? Porque nosotras nos debemos someter a alguien que debe cuidarnos y debe amarnos y entregarse como Cristo lo hizo. O sea, debería ser más fácil para nosotros si ellos cumplen ese rol, ¿verdad? Y si no lo cumplen, más bien creo que es más fuerte para el hombre, ¿verdad? Que para la Sí. mujer. Pero es muy interesante, ¿verdad? El papel que se nos da, pues aún dice Proverbios que la mujer sabe edifica su casa. Así que no se nos está hablando a ser pasivas, ¿no? Tenemos un llamado y lo mejor de todo es que pues bueno, no solo se nos llama a someternos al hombre, sino a Dios. Así que si uno nos falla, el otro no nos va a fallar, y ese es Cristo, ¿verdad? Mm, Y él mismo va a ir pues guiando nuestros pasos. Algo que decía mi profesor Edier de los sábados, que me gustó mucho, es que vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vemos la masculinidad, ¿verdad? Representada en la deidad. ¿Y dónde está la mujer? Bueno, la mujer es la iglesia, es esa novia que tiene que estar esperando a su esposo, que tiene ese llamado. Y lo interesante es que esa novia son hombres y mujeres. Entonces, todo esto que se nos manda, parte del llamado de ser esa esposa para, para Cristo, ¿verdad? Así que sin duda, por donde lo queramos ver, nadie está exento y más bien si quisiéramos, pues hay mayor demanda en unos que otros. mm, Aquí no hay nada de qué sentirse seguro ni nada por qué sentirse gravoso. Los dos estamos en igual nivel, ¿verdad? Sí, con diferentes roles, pero en igual nivel. sí. Y lo bueno es que la obra es de Cristo, la obra es de Él, nosotros somos solo instrumentos. Si nos Ujú, sometemos a Él, simple y sencillamente vamos a ir cumpliendo su voluntad. Y no es fácil, ujú. pero no estamos solos. No, y esto también le da otro sentido al matrimonio, porque si usted le pregunta a cualquier persona por qué usted se casó, y le dan muchas razones. Una que dijo hermano Marlon es, bueno, para ser feliz. Mm, lo que nos salta de este texto es que la razón por la cual debemos casarnos como creyentes es para ser un reflejo de Cristo con su iglesia. Pongámonos a pensar un momento en la creación, o sea, si yo fuera Dios y dijera, bueno, voy a explicar la relación que Cristo tiene con su iglesia, voy a decir que es como el mar y la arena, que se unen perfectamente y hacen paisajes hermosos. No, voy a hablar del hidrógeno y el oxígeno, cómo se juntan siendo tan diferentes y producen algo que da vida, el agua. No, eso hubiera sido, pero increíble, ¿no? O voy a hablar de los planetas, cómo se unen alrededor del Sol y forman un ecosistema precioso que sostiene la vida. Ah, bueno, eso sí es muy elegante, pero no, dice, voy a hablar de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Voy a hablar del hombre y de la mujer. Dos pecadores que dicen acepto, ¿no? Y es increíble, ¿no? Cómo Dios vuelve a ver a nosotros y nos da roles diferentes, responsabilidades, pero el propósito es su gloria. Así es. Maynito, me encanta esta parte o este pasaje y me parece que es muy aplicable a todos los tiempos, en el tiempo de ellos, por esa situación que tenían de cómo veía el hombre a la mujer culturalmente y en nuestro tiempo, porque los roles se han invertido inclusive. Y también nos da el aspecto el tema del equilibrio, el equilibrio en ambos. Es decir, ni que la mujer se sienta que es la que manda en el hogar, la que dispone, la que pone y la que hace al hombre como quiere, ni que sea al revés, que la mujer, que culturalmente en nuestro machismo,
nuestra cultura machista se ha visto que el hombre también somete a la mujer y la somete en agresión. Ahora hay agresión por todo lado, por todo lado. Y creo que aquí nos llama, nos hace un llamado, y es un texto para todos los tiempos, ¿verdad? Un llamado a ese equilibrio, al equilibrio de amor, de humildad y de sometimiento a Dios. Y es el matrimonio conforme al corazón de Dios. Así es como Dios quiere que sea el matrimonio, un equilibrio en la pareja, no una guerra de poderes, de cuál puede más, de cuál manda más, de cuál tiene más mando, y a veces se hace hasta competencias familiares en ese sentido, ¿verdad? Que también son bastante irónicas, digo yo, a los que nos llamamos cristianos, que hayan ese tipo de trato. Es muy lindo en ese sentido, y me parece que sí, las películas de Hollywood saca al hombre de su hogar, de su familia, en donde tiene que formar un hogar y una familia, que es el inicio. Cuando ellos terminan la película es donde debe empezar, porque es un hogar que se va a empezar, es un inicio, es un hogar, es lo que dice usted de la creación, es la creación ahí en ese hogar que viene a formarse a partir de ese acepto, ¿verdad? De los dos pecadores. Está muy interesante el tema, me gusta mucho. Y es el plan perfecto de Dios también, que desde un principio Él lo estableció así, como el plan perfecto de Dios. Así es. El hombre y la mujer en uno solo. Sí, y como dice mi hermana Isa, parece que el apóstol lo escribió hoy en la mañana, ¿no? Lo ocupábamos hoy. Definitivamente. ¿Ahí con algún otro comentario o sí, o alguna aplicación? Bueno, maestro, yo tenía un comentario, tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero me pareció, Bencito, mi amor, estoy hablando, que me llamó mucho la atención ayer, que estaba pasando ahí videos y apareció un video de este pensador griego Sócrates, que le pregunta a uno de sus seguidores que en caso de un incendio, que se estuviera quemando la casa, que a quién salvaría si estuvieran dentro de la casa la esposa y un hijo. Entonces, todos los seguidores de él respondieron que salvarían al hijo. Y entonces le preguntaron a él que qué haría él, y él dijo que él salvaría a la esposa. Entonces eso generó como mucha, o sea, como mucha controversia, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que, digamos, que la persona más frágil, más débil es el hijo, y el pensamiento lógico sería salvar al más frágil, ¿verdad? Pero entonces cuando le preguntaron a él que por qué lo haría así, la respuesta de él, que claramente es controversial y uno lo entiende, pero sí me parece muy interesante, es que él dice que los hijos son personas que, digamos, como que fueran prestados por un tiempo, pero que en algún momento se van a ir, y que al final con el que va a quedar uno es con la esposa. Entonces él decía, puede sonar un poco, ¿qué le puedo decir? Como egoísta, pero con el pensamiento de él fue, yo no quiero quedar solo después de que mis hijos se vayan. Entonces me quedó, no sé, me quedó eso en la mente, porque digamos como que el mundo le enseña a uno que, sí, que la esposa no es familia de uno, en el sentido que no es de la propia sangre, digamos, y que uno sí ve a los hijos de uno como la propia sangre. Pero vieras que ese comentario me pareció interesante, porque si uno ha sabido cultivar una relación de pareja, uno sabe que es cierto, los hijos, por más que uno los ame con todo el amor del mundo, algún día se van a ir, y si usted no supo cultivar una buena relación de pareja, al final eh, de ahí va a ser muy difícil que lo logre hacer cuando los niños no estén, ¿verdad? Yo sé que estoy cambiando el tema, porque en este caso el tema es amar a la esposa, y que la esposa lo ame a uno como Dios nos ama y ser uno solo, pero me llamó la atención ese pensamiento, eh, de no ver esta situación como la ve el mundo, sino verla como que la esposa de uno es la persona que va a estar con uno hasta el final, si uno sabe llevar bien el matrimonio. Entonces, un comentario ahí al margen para
para que lo mediten. No, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Omar, disculpe. No había visto la mano hasta ahora. Tranquilo, no hay problema. Sobre la pregunta de cierre que siempre es sobre qué importancia tiene un pasaje como este para la iglesia de aquel tiempo y para la iglesia de ahora. La respuesta podría ser muy amplia, pero ¿qué decían los ángeles a los pastores de cuando cantaban desde el cielo? ¿O qué fue de lo primero que Jesucristo habló? Jesucristo dijo el reino de Dios, ¿verdad? Que el reino de los cielos se había acercado, que había venido a esa tierra en la figura de Jesucristo. Y ese reino de Dios de ahí trajo un nuevo orden. Es decir, ¿por qué es importante, creo yo, en mi criterio, que un pasaje como ese para la iglesia antigua? La iglesia antigua, en medio de todos los prejuicios que se manejaban y tal vez actitudes hasta rencorosas y todo, por tantas cosas injustas que se vivía, tenía que conocer el punto de vista divino de parte de Dios para el matrimonio. Lo que le quedaba a la iglesia en aquel tiempo era aceptarla, porque el hombre, si actuaba egoístamente, pues iba a haber invadido sus privilegios. Iba a haber expuesto un dominio que no era correcto, tal y como el hombre lo había torcido en el tiempo, o la humanidad en el tiempo, en este caso, pues el pueblo hebreo. Hoy, de ahí, para nosotros hoy sigue siendo, pienso yo, igual de importante, sobre todo para una iglesia que está tan expuesta a tantas cosas donde el evangelio se toma con ligereza, con liviandad. Porque hoy se habla de iglesias cristianas gay. Hoy se habla de iglesias que aceptan el que un hombre que se dice mujer o una mujer que se dice hombre venga a la iglesia y siga viviendo en su pecado. Cosas por el estilo, y sigue prevaleciendo el hecho de que yo tengo que entender la voluntad de Dios para el ser humano en lo que al matrimonio se refiere. Su punto de vista pues viéndolo del orden según Dios, porque el hombre en su rebeldía ha hecho de las instrucciones de Dios algo relativo. Y nosotros como creyentes entendemos, ¿verdad? Que lo que Dios ha establecido es lo que debe de ser, no hay otro. Por eso digo yo, tanto para la iglesia de aquel tiempo como para ahora, lo importante es que el punto divino de Dios al respecto sea lo que aceptemos, creamos y vivamos. Muy buen comentario. Hay un estudio de sociedades bíblicas se hizo antes de la pandemia, donde indicaba que el número de divorcios dentro del cuerpo del Señor ya había igualado al número de divorcios a nivel de Latinoamérica de personas no creyentes. Y después de la pandemia, la sorpresa fue que la tasa de divorcios entre creyentes fue casi el doble de personas no creyentes. Y esto nos hace poner la barba en remojo, ¿no? Y la mayoría de los encuestados decía, se les encuestó por qué se había casado. Algunos habían dicho por hijos, por un proyecto, por casas, por negocios, por esto. Y lo que nos pone este texto es, ¿y la gloria de Dios? Wow, cuántos problemas podríamos solucionar, ¿no? Nada más con pensar que está en juego, ¿no? La gloria de Dios. Amén. Sí, Amén. muy cierto. Sí, wow. Bueno, mis hermanos, la próxima, dentro de 15 días, si Dios lo permite, sí vamos a tener estudio bíblico y vamos a hablar acerca del texto de la relación de los padres con los hijos. Entonces nos va a quedar de pendiente que lo podamos leer. Y vamos a hacer también el capítulo 6, versículo 1 al 4, pero también vamos a hablar del 5 al 9, ¿no? De los deberes de los esclavos y sus amos. Así que vamos a estudiar del versículo 1 al 9 para que lo tengan ahí también adelantado. Y de nuevo, muchas gracias por conectarse. Yo aprendo muchísimo de ustedes y disfruto también mucho este tiempo. ¿Les parece si oramos? Amén. Hablando del texto de padres e hijos, ahí está Lucas gritando. Ok, oramos pues. Buen Padre y Dios, definitivamente nos hace muy bien estar alrededor de tu palabra. Gracias porque el texto le da razón a nuestra existencia,
a nuestra fe, pero también, Señor, a nuestra relación, en este caso, de esposos con esposas. Rogamos, Sí, Señor, de todos los que estamos acá presentes, que nuestros matrimonios sean una buena parábola, un buen ejemplo de la relación de Cristo con su iglesia. Ayúdanos a los hombres, Señor, a cuidar, a proteger, a cubrir las necesidades y también a salvaguardar de alguna forma, dignificar a nuestras esposas. Y también te pedimos tu ayuda para nuestras esposas, para que también se dé este balance de respeto, de valorar el liderazgo que tenemos y la responsabilidad. Oramos por ese equilibrio perfecto, Señor, que solo podemos tener en tu gracia y en tu precioso evangelio, Señor. Definitivamente este es uno de los textos que más necesitamos visitar de vez en cuando, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a aplicar el evangelio, Señor, a nuestro matrimonio, Señor. Y más de pensar, Señor, en lo bien que hacemos o lo que podríamos hacer, ayúdanos siempre a valorar lo que tu precioso evangelio y tu palabra está haciendo en medio de nosotros, Señor. Somos matrimonios conformados por dos pecadores que dicen acepto, pero aceptamos que tu gracia renueve, transforme, dignifique y dé sentido, Señor, a nuestro vínculo, Señor. Rogamos por todos los aquí presentes y también tu iglesia alrededor del mundo, Señor, que vuelva a verse, Señor, a nivel social la gloria del matrimonio, por lo que pueden ver, Señor, en las personas que abrazan tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, como es de costumbre también voy a subir el video y les comparto el link por si quieren repasarlo o compartirlo. Ujú. excelente, muchas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. Gracias, bendiciones. Un abrazo. Que Dios los Gracias, Minor. Buenas noches. A Buenas noches. ustedes que descansen, se les extraña. Gracias. Un Buenas abrazo. noches.